Ahora, hermanos, vamos a pasar al tiempo de la palabra de Dios y yo quiero que usted me acompañe en oración para pedirle al Señor que esta noche hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor, que nos has dado, Dios, donde hemos podido, Señor, alabar tu nombre, Señor, y donde has podido, Señor, escuchar nuestro canto, Señor, donde has podido escuchar, Señor Jesús, nuestras voces, Padre. Pero ahora, Dios, te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Padre, que seas tú el que nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Padre, ya tú prestaste atención, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, mientras cantábamos, Señor. Ahora permite, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, se prepare, Dios, para poder escucharte a ti, Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Cualquier estorbo, cualquier cosa que el enemigo quiera traer en este momento, Señor, Padre, repréndelo, Señor. Aparta toda distracción, todo aquello, Dios, que el enemigo quiera poner, Señor, para venir a robar la palabra que tú quieres sembrar esta tarde, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, voy a pedirles que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Y los que no trajeron su Biblia, creo que por ahí vamos a estar también en las pantallas pasando cada uno de los versos que vamos a estar estudiando esta tarde. Cuando Mateo escribe su evangelio, tiene, aparte de que él era judío, tiene en mente al pueblo judío. La idea de Mateo era demostrarle al pueblo judío que Jesús era el Mesías, que era el rey que habían estado esperando durante muchísimos años, que era la persona que habían anunciado los profetas siglos atrás. Eso era lo que Mateo tiene en mente. Por eso es que vemos que constantemente hace referencia a que cuando hay algún suceso o algo, dice, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, para que se cumpliera lo que dijeron los profetas. Era para que ellos entendieran que todas aquellas profecías del Antiguo Testamento estaban siendo cumplidas en la persona de Cristo Jesús. Entonces, es importante que sepamos esto, que la intención de Mateo era demostrar que Jesús era el Mesías, que era el ungido, que era el rey que Dios había prometido a través de los profetas. Durante muchos siglos los profetas habían estado anunciando y dando mensajes de parte de Dios al pueblo. Un periodo larguísimo, siglos, los profetas, la voz de Dios se había escuchado en la tierra, Dios hablando a través de hombres que pregonaban su palabra fielmente. Pero después de un silencio de 400 años, después de Malaquías, Dios hace silencio y no se vuelve a escuchar la palabra de Dios en la tierra. No vuelve a haber un profeta caminando por la tierra hablando en nombre de Dios. Y un día aparece un hombre con un mensaje similar al que hablaron los profetas en la antigüedad. Un mensaje que se repetía constantemente en la antigüedad a través de los profetas era un llamado al arrepentimiento. Era un anuncio del reino de Dios. Hablaban de muchas cosas, pero constantemente hacían referencia a estos dos temas, al arrepentimiento y anunciando el reino de Dios que había de venir. Y después de ese silencio de 400 años aparece un hombre un poco extraño, un hombre que tenía una dieta rarísima. Dice la Biblia que comía saltamontes con miel silvestre. Era un hombre que vestía un poco extraño, andaba vestido con piel de camello y se apartaba en el desierto, y ahí era donde andaba predicando la palabra de Dios. Y aparece ese hombre con un mensaje, y con un mensaje similar al que predicaban los profetas en la antigüedad. Aparece anunciando el reino de Dios, y aparece haciendo llamado al pueblo al arrepentimiento nuevamente. Mateo 3:2 dice que Juan apareció predicando
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero lo curioso es que aparece este hombre en ese momento con ese mensaje y después, unos versículos más, seguimos avanzando en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 4 encontramos que Jesús comienza a predicar el mismo mensaje y se lo copia tal cual, no le cambia nada. En Mateo 4:17 dice que cuando Jesús inicia su ministerio, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante Jesús, cuando avanza en su ministerio y tiene discípulos, agarra 70 de sus discípulos y los envía a que anuncien que el reino de los cielos se había acercado. Eso lo encontramos en Lucas 10:9. Y después Jesús, ya antes de partir, después de la resurrección, antes de la ascensión, nos dice que le encarga a sus discípulos que predicaran en su nombre a todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por qué será tan importante este mensaje? ¿Qué es lo que tiene este mensaje que lo predicaron los profetas en la antigüedad, que lo predicó Jesús mismo y que Jesús encargó a sus discípulos que lo prediquen? Y si nosotros somos sus discípulos, es un mensaje que usted y yo tenemos que seguir predicando. ¿Qué es lo que contiene este mensaje? Y para eso quiero que vayamos a Mateo 3, como les decía, del 1 al 12, y vamos a leer ese mensaje que dio Mateo. Dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no presuman que por decir que vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Bueno, en este capítulo, Mateo nos muestra la aparición de Juan el Bautista, nos presenta el inicio de su ministerio y nos presenta también su predicación. Hoy vamos a enfocarnos en el mensaje, en la predicación de Juan. Esa predicación que, como vimos acá, es más amplia, pero podríamos resumirla en 10 palabras. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Podríamos decir que en esa frase pequeña de 10 palabras encontramos la esencia de la predicación de Juan el Bautista. Y en medio de esa predicación podemos encontrar por lo menos 4 cosas que son sumamente importantes para nuestro tiempo hoy. Lo primero, el primer punto que quiero que veamos esta tarde es el anuncio del reino. Una de las cosas que Juan hace, lo primero que hace es anunciar el reino. En el versículo 2 de Mateo vemos que aparece por primera vez en el Evangelio de Juan la frase, en el Evangelio de Mateo la frase el reino de los cielos. Y Mateo utiliza 32 veces esa misma frase en todo su Evangelio. ¿Qué era lo que estaban anunciando?
Así como Juan comienza su predicación anunciando el reino y que este reino que habían anunciado los profetas desde la antigüedad, Juan le añade algo más. Juan dice que ese reino que se había estado anunciando, que se había estado predicando, dice que ahora se ha acercado. El reino que estaban esperando ahora estaba más cerca que nunca. El tema del reino es un tema complejo, pero de momento nos vamos a referir únicamente a unos conceptos básicos y que probablemente ya cada uno de ustedes conoce, pero es importante para poder entender los otros puntos. Sabemos todos nosotros que Dios es el Rey del universo, ¿sí o no? Amén, ¿verdad? Dios es el Rey soberano, el Dios del universo, el Rey en el cielo y en la tierra. Así que nosotros sabemos que el trono de Dios está ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Dice la Biblia que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Ahí es donde Dios tiene su trono y desde ahí es donde Dios gobierna el universo. En el cielo, en esa esfera espiritual, todos los seres que habitan ahí viven en completa sujeción, en completa rendición al Rey. Ahí se hace la voluntad de Dios perfectamente. Ahí nadie se rebela contra el Rey. Ahí todo el mundo está rendido ante el Rey. Ahí todos admiran al Rey. Ahí todos adoran, exaltan al único Rey del cielo y de la tierra. Aunque sabemos que Dios es el Rey del cielo y de la tierra, sabemos que en la tierra, acá en el espacio donde estamos usted y yo, el reino de Dios no se manifiesta de la misma manera que se manifiesta en el cielo. No se vive de la misma forma. El reino en la tierra se vive de una forma diferente, en el sentido de que acá donde habitamos nosotros, los seres humanos, y donde estamos nosotros, hay personas que no siguen al Rey. Hay personas que se rebelan contra el Rey. Y no solamente los seres humanos, en este mundo habitan también seres espirituales que están en rebeldía constante contra el Rey. Satanás y sus demonios están en una completa rebeldía ante el Rey. Han desafiado la autoridad de Dios. Han desafiado la autoridad del Rey aquí en la tierra y han levantado un reino completamente contrario al reino de Dios. Han levantado el reino de las tinieblas. Por eso nosotros entendemos que Jesús viene y envía a su Hijo Jesús, el Mesías, a este mundo. Lo envía para que cada uno de nosotros pudiéramos ser salvos. Lo envía para que retome el reino que le pertenece a Dios. Y para que Satanás y sus demonios sean echados, expulsados. Este castigo está pronto por verse. La voluntad de Dios es que aquí en la tierra se haga su voluntad como se hace en el cielo. Pero mientras exista el mal, mientras exista Satanás, el reino de Dios no se va a poder realizar de la forma en que se realiza en el cielo. Por eso Dios nos manda a orar y a decir: Padre, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Ese es precisamente el tema que Juan está anunciando, el reino que se está acercando. Ese reino de Dios, el reino de los cielos, está acercándose a la tierra y pronto Dios va a poner en orden este mundo. Pero nosotros entendemos que no todos en esta tierra han rechazado al Rey. Usted y yo hemos aceptado a Cristo Jesús como el Rey de nuestras vidas. Amén. Amén, así es. Nosotros hemos recibido al Rey en nuestros corazones. Entonces el Rey de Dios está presente en esta tierra, no solamente el reino de Dios está presente en el cielo, pero no solamente ahí, el reino de Dios está también en nuestros corazones, en los corazones de cada una de aquellas personas que han entregado su vida. Ahí ha venido Dios y ha instaurado su reino en los corazones de los hombres y de las mujeres que han decidido entregar su vida a Jesús como Rey y como Señor. Y el último aspecto que quiero mencionar
con respecto al reino es que Jesús, ese rey que fue rechazado en su primera venida, que los judíos no lo reconocieron como rey, que hoy en la actualidad hay personas que no lo aceptan como rey, ese mismo Jesús volverá nuevamente. Pero la segunda venida de Cristo a la tierra no va a ser como la primera vez, que vino en su humillación, que vino humilde, que vino como un siervo, que se humilló hasta ser crucificado en una cruz. Ahora Cristo Jesús, en su segunda venida, va a venir con poder y con gloria a restaurar el reino que tiene, que el Padre le ha entregado, a restaurar el reino que el enemigo ha venido a usurpar. Y de eso es lo que está hablando Juan. Eso era lo que, Juan, eso era lo que entendían los judíos cuando escuchaban hablar acerca del reino de Dios. Pero, como les decía, en su segunda venida, el Rey vendrá con todo su esplendor y vendrá con toda su gloria a poner orden en el mundo. Y está pronto, hermanos, a llegar ese momento. La venida de Jesús está cerca. Su segunda venida, hermanos, está pronta a llegar. Y cuando Cristo venga y ponga los pies sobre la tierra, vamos a experimentar lo que conocemos como el reino milenial. Ese reino donde Jesús va a volver a la tierra, literal, física y físicamente, y va a tomar el trono de David, y va a sentarse en el trono de David, y va a gobernar la tierra durante 1000 años. Y durante esos 1000 años va a ser un reinado increíble, va a ser un gobierno que nadie puede imaginar, un reinado de justicia, de paz. Y después de eso, después de pasados esos 1000 años, expulsará completamente de esta tierra a Satanás y sus ángeles y los echará en el fuego que arde con azufre. Y su reino, dice la Biblia, que no tendrá fin. Y ahí es donde nosotros queremos estar, amén. En ese reino. Por eso es que nosotros hemos hecho a Jesús el Rey de nuestras vidas. Si usted quiere estudiar un poco más acerca de este reino, puede estudiar Daniel 7 y Lucas 1, del 30 al 33. Ahí se habla de ese reino, de las cualidades que van a haber en ese reino glorioso que Cristo va a instaurar. Pero ahora que hemos visto que Juan anuncia el reino, es necesario también que veamos que el mensaje de Juan contiene una advertencia. En el mensaje de Juan encontramos una advertencia. ¿Por qué hay una advertencia? Porque el rey está cerca, porque el tiempo se está acercando y la humanidad necesita saber que la ira de Dios se acerca a este mundo. Y Juan lanza una advertencia a la gente que le está escuchando para que se vuelvan a Dios en arrepentimiento. En los versículos 7, 10 y 12 leemos. En el 7 dice: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira que vendrá? Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El bieldo está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Como vemos, el mensaje de Juan no era un mensaje adornado. El mensaje de Juan no era un mensaje elocuente. Era un mensaje conciso, era un mensaje directo. Juan no se andaba con muchas palabras ni rodeos. Juan hablaba de forma directa al pueblo. Juan quería llegar directamente a la conciencia de las personas. Juan no quería andarse con rodeos. Juan quería causar una impresión en las personas para que realmente se pudieran volver a Dios. Juan era un hombre valiente, era un hombre que no tenía miedo. Era un hombre que no le daba temor denunciar el pecado en ninguna de las esferas. Vemos a un Juan que denunció el pecado dentro de la iglesia, un Juan que denuncia el pecado dentro de la sociedad. Vemos a un Juan que denuncia el pecado en el gobierno. Cuando nosotros leemos otros pasajes acerca de Juan,
nos damos cuenta que Juan denunciaba el pecado del pueblo y por eso andaba predicando, diciéndoles que tenían que cambiar, que tenían que arrepentirse, que tenían que ser personas diferentes. Pero también Juan denuncia el pecado y la maldad en el gobierno. Acordémonos que llegó delante de Herodes y le denunció el pecado en la cara sin temor. Pero no era solamente denunciar el pecado, la intención de Juan no era solamente condenar, era que la gente se volviera a Dios en arrepentimiento. Ese era el espíritu de Juan, por eso predicaba con tanta dureza, por eso predicaba con tanta pasión, con tanta fuerza. Pero no solamente se quedó ahí, sino que también denuncia el pecado dentro de la iglesia. Vemos a un Juan que llega y cuando se acercan los líderes religiosos, cuando se acercan los fariseos, cuando se acercan los saduceos, en ese momento viene Juan y los denuncia y les dice: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan era un hombre que no le tenía miedo de denunciar el pecado. Hermanos, ¿cuánta falta hacen Juanes en este tiempo? ¿Cuánta falta hacen cristianos que tengan la valentía de ponerse en contra del pecado y de lo que este mundo está haciendo? Personas que denuncien la maldad, no solamente a las personas en la calle, no solamente a las personas comunes del pueblo, sino personas que también dentro de la iglesia se levanten y denuncien el pecado. La iglesia se ha contaminado de una forma increíble y muchos hacemos silencio, no denunciamos las falsas doctrinas, no denunciamos el montón de cosas que se están moviendo dentro de la iglesia, callamos. Pero es que ahora en este tiempo, ahora todo es suavecito, todo es de cristal, que los mensajes no sean muy duros, porque la gente aquí, porque la gente allá. Si Juan hubiera estado en este tiempo, no me lo imagino. Esta generación de cristal, ahora todos son mensajes de odio. La gente no quiere escuchar la verdad. La gente no quiere escuchar que les digan que necesitan cambiar. Hermanos, hacen falta Juanes en este tiempo. Hombres valientes y mujeres valientes que denuncien el pecado en todas las esferas. Juan sabía que no era el tiempo de ser cortés. Juan sabía que no era el tiempo de hablar con suavidad. Era el tiempo de advertir a las personas que la ira, que el juicio de Dios estaba por venir, para que se volvieran a Dios y para que reconocieran al verdadero Rey en esta tierra. ¿Quién os advirtió a huir de la ira que está llegando?, decía Juan. Lo primero que hay que saber es que la ira de Dios no está sobre el hombre, sobre nosotros. La ira de Dios está sobre las personas que no se han regenerado. La ira de Dios está sobre las personas que no han aceptado a Jesús como su Rey, como su Señor. El ser humano, dice Efesios, que andando en delitos y pecados, así como andábamos usted y yo en otro momento, dice Efesios 2, del 2 al 3, dice: en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, el juicio y la ira de Dios está sobre aquellas personas que siguen la corriente de este mundo. Está sobre las personas que obedecen al reino de las tinieblas. Está la ira de Dios sobre las personas que hacen su voluntad y no la voluntad de Dios que está en el cielo. Como vemos, ese era el mensaje de Juan, un mensaje de advertencia, un mensaje que llamaba a la gente al arrepentimiento. Como vemos en ese pasaje, la ira de Dios era sobre los hombres y las mujeres que viven conforme a la corriente de este mundo, que viven haciendo la voluntad del príncipe de este mundo y no la voluntad de Dios. Lo segundo que tenemos que entender acerca de la ira de Dios es que ese derramamiento de la ira de Dios va a ser al final.
Estamos hablando de los tiempos escatológicos. Es la ira de Dios aparecerá en el final de los tiempos, cuando Jesús aparezca en su segunda venida. En tercer lugar, la manifestación de la ira de Dios está relacionada con la segunda venida de Jesús. Este anuncio que hace Juan hace una conexión directa con el día del Señor, ese día del que hablaron los profetas. La intención de Juan es advertir, como les decía, a la gente de la ira de Dios. Era que la gente se volviera a Dios y que de esa forma evitaran el juicio y el castigo que vendría. Necesitamos nosotros, hermanos, ser también como Juan, predicar cómo hacen falta cristianos que tengan compasión por las almas, cómo hace falta que nosotros mostremos nuestro amor no solo entre nosotros, sino predicándole a aquellas personas que no tienen a Cristo, aquellas personas que nosotros conocemos, que nos enseña la Biblia, que están bajo la ira de Dios, así como estuvimos nosotros en otro tiempo. Ahora, por la gracia de Dios, estamos en su reino. El reino de Dios ha venido a nuestros corazones, pero no queremos compartir ese reino con nadie más. Necesitamos, hermanos, salir de las cuatro paredes. Todos nosotros tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos personas que no conocen al Rey, que están viviendo en desobediencia a Dios. Y nosotros guardamos silencio. Nosotros nos hablamos entre nosotros y disfrutamos, pero no invitamos a otros a entrar al reino también. Es necesario, hermanos, que cambiemos nuestra actitud, que el mensaje se siga predicando en este tiempo. Hay otra cosa más en el mensaje de Juan el Bautista. Y no solamente era el anuncio del reino, no solamente era la amenaza o la advertencia que hacía acerca de la ira de Dios. La otra cosa que encontramos en el mensaje de Juan es una promesa. El mensaje de Juan no solamente traía una advertencia, traía también una promesa. En el versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan estaba predicándole al pueblo judío, y él como judío, él tenía en mente la doctrina y la enseñanza del Espíritu Santo que tenían en ese momento los judíos. Ellos no tenían la concepción del Espíritu Santo que tenemos nosotros ahora a la luz del Nuevo Testamento, sino que ellos veían la doctrina del Espíritu Santo de una forma diferente. Y esto también porque acordémonos que en el Antiguo Testamento no todas las personas tenían el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo venía en ocasiones, por momentos, y venía sobre personas y se posaba y traía palabra de Dios, los hacía como Sansón, los llenaba de fuerza, ¿verdad? Eran momentos, eventos donde el Espíritu Santo venía sobre las personas. No es como ahora que el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros, sino que el Espíritu Santo venía ocasionalmente para cumplir un propósito específico y los capacitaba con algún propósito divino. Pero ellos también tenían en su mente lo que los profetas habían predicado. Y algo de lo que les venía a la mente a los judíos cuando escuchaban el mensaje de Juan, y que ese rey, ese Mesías que venía, los bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, era al profeta Joel. El profeta Joel en el 2, versículos 28 y 29, habla de un derramamiento glorioso del Espíritu Santo sobre la tierra. Y dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días.
Ezequiel también habla de ese momento glorioso en el que Dios en algún momento de la historia iba a derramar su espíritu. Y dice que cuando el espíritu sería derramado, dice, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. Ezequiel 37:14 dice, y pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis. Ellos, los judíos, habían pasado años, siglos, esperando esas promesas. Y es que ellos esperaban esa promesa y esa bendición del Espíritu Santo, porque ellos sabían la obra que hacía el Espíritu Santo. Ellos entendían y sabían qué es lo que el Espíritu Santo hacía. Ellos, la palabra en hebreo es ruaj, que es viento, pero se puede traducir también como aliento. Ellos sabían que el aliento representa la vida. Ellos sabían que el Espíritu Santo es el dador de la vida. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos da la vida espiritual. Ellos sabían que el Espíritu Santo era un espíritu de poder, un espíritu que podía transformar, que podía cambiar las vidas de las personas. Y ellos anhelaban ese momento. Ellos sabían que el Espíritu Santo es el que regenera. Ellos sabían que el Espíritu Santo era el único que podía capacitarlos para poder reconocer la verdad de Dios. El Espíritu Santo era el que los capacitaba para que ellos pudieran servir a Dios como tenía que ser. El Espíritu Santo era el que daba iluminación. Ellos, cuando se hablaba del Espíritu Santo, también tenían en mente Génesis, cuando en el capítulo 1 habla de que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ellos entendían que el Espíritu Santo es el que puede traer orden en medio del caos. Y eso es lo que ellos estaban esperando, que un día viniera el Rey y que derramara su Espíritu Santo sobre esta tierra y pusiera orden en medio del caos que estamos viviendo. Eso era lo que ellos estaban esperando. Pero los judíos rechazaron a Jesús y hasta el día de hoy siguen esperando esa promesa. Pero para usted y yo, mi hermano, esa realidad es diferente, porque nosotros hemos aceptado a Jesús como Señor, como Rey de nuestras vidas, y esa promesa ya es una realidad en nosotros, o por lo menos debería ser una realidad en nuestras vidas. Vemos en Pentecostés que Dios cumplió su promesa, derramó de su Espíritu Santo. Para nosotros esa promesa se ha cumplido. Para los judíos se cumplirá en el momento del milenio. En Hechos 2, del 17 al 20, Pedro conecta esa promesa y esa advertencia. Voy a pedirle que por favor vayamos a Hechos 2, del 17 al 20. Y Pedro, después de Pentecostés, aquí Pedro está haciendo su primera predicación, después de que vino el Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo. Viene Pedro y se levanta con autoridad y predica como nunca antes lo había hecho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya había venido sobre ellos, se había transformado su vida. Recordemos que Pedro hacía un tiempo atrás había negado a Cristo Jesús, había sido un hombre cobarde, se había alejado de Jesús, había vuelto a tomar las redes. Cuando Jesús murió, se asustó, se desanimó y se fue y volvió otra vez, tomó las redes y volvió a su antiguo oficio. Cuando iba Jesús camino a la cruz, lo niega 3 veces. Pero después de Pentecostés, después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos y ese lugar fue lleno de la presencia de Dios, esos hombres salieron de ahí transformados. Todos los que estaban ahí fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Y Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, sale y predica con fuerza. Y después de esa predicación llena de poder, llena de unción, se le arriman las personas y le dicen:
Pedro, ¿qué debemos entonces de hacer? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y Pedro les dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Pero vemos que también no solo nos habla de la promesa, sino nos habla también de la amenaza, porque dice en el versículo 20, y en esos días el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Hermanos, el mensaje de Dios no solamente el mensaje de Juan no solamente trae una amenaza, trae una promesa para cada uno de nosotros. Nosotros, como les digo, tenemos que aprender a compartir la buena noticia. Tenemos que aprender a llevar la palabra de Dios a otros. Es más, el Señor en la gran comisión nos envió a predicar a cada uno de nosotros. Hermanos, el juicio está cerca. Pero no solo el juicio, también la promesa de Dios está cercana en este momento para cualquiera que quiera tomarla. En el versículo 12 de Mateo habla también de otra promesa. Dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. En la segunda venida, hermanos, cuando el rey aparezca nuevamente, dice que separará la paja del trigo y la paja será quemada, pero el trigo será recogido en el granero. Aquí lo que Juan nos está dando a entender es que la paja representa a las personas que no han aceptado a Jesús como su Rey, como su Señor y como su Salvador, y lamentablemente sufrirán el fuego eterno. Pero los creyentes, nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús, somos el trigo y habitaremos en la presencia de Dios eternamente. Hasta aquí hemos visto tres cosas. Hay un reino glorioso que va a venir, el reino de Dios, pero que ese reino implica que sucedan dos cosas, que venga el día de la ira de Dios e implica también que venga la bendición y la salvación. Ahora, el asunto es, o la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros evitar ese castigo? ¿Y cómo podemos obtener esa promesa? La respuesta la encontramos en el tercer punto de esta tarde, y es la condición para alcanzar el reino. Y la condición la encontramos en Mateo 3:2. Y la condición es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La condición para alcanzar el reino y huir del juicio que viene es el arrepentimiento. El arrepentimiento, tal vez esa palabra en español, no encierra todo lo que quiere decir en el idioma original. Muchos consideran que la palabra arrepentimiento es una mala traducción. Por eso si usted ve o lee algunas otras versiones, no dice arrepentidos, sino dice convertidos. El problema es que el término arrepentir significa sentir pesar. Y el asunto, hermanos, es que Juan no estaba llamando a la gente a que sintiera pesar. Juan estaba llamando a la gente a cambiar. Juan estaba haciendo un llamado no a que se sintieran mal por lo que hacían. Juan estaba haciendo un llamado para que la gente cambiara su forma de pensar y su forma de actuar y que cambiara sus actitudes. La palabra en griego es metanoeo. En español no hay una única palabra que pueda encerrar todo el significado. Pero esta palabra en el griego metanoeo es un verbo. Y es un verbo imperativo y está en tiempo presente. O sea, quiere decir que el llamado a cambiar de actitud es una orden permanente.
El llamado que Juan hace o la condición que Juan hace, que Juan nos habla, es una orden que el Señor manda. O sea, es necesario que cada uno de nosotros nos arrepintamos. Es necesario que cambiemos nuestra forma de vida, nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar. Convertidos, como les decía, podría ser una mejor traducción al español. Y es que la conversión, cuando hablamos de conversión, ya la cosa cambia un poco. Ya nos da otro sentido, otro significado. La conversión ya no afecta solamente las emociones, sino que también afecta la mente, afecta la voluntad. Metanoeo es la palabra que Juan usa, que indica un cambio radical de mente y de corazón, que conduce a un cambio completo de vida. Lo que Juan quería decir con esa palabra es que las personas necesitaban arrepentirse, las personas iban en esta dirección, iban hacia allá, hacia la perdición, hacia el juicio, hacia la ira de Dios, y ahí iban. Cuando Juan les dice que se arrepientan, ¿verdad?, que cambien de mente, que cambien de pensar, lo que les está diciendo es: devuélvanse, cambien completamente el camino, la dirección que llevan, pero no solamente en la parte cognitiva, no solamente en su mente, en sus pensamientos, en su forma de pensar, sino también en sus actitudes, ¿verdad? Entonces es cuando la persona va caminando hacia allá y entiende que va caminando hacia el precipicio, que va hacia el juicio, que va hacia la ira, y reconoce que eso es así, y de un momento a otro dice: no, tengo que volverme del camino, vuelve a ver hacia allá y cambia completamente de dirección. Pero ¿qué pasa, hermanos? Eso es el verdadero arrepentimiento, pero hay gente que no ha vivido un verdadero arrepentimiento, que no ha vivido un verdadero cambio. Se han quedado únicamente en la parte cognitiva. Entienden que el camino correcto es en la dirección opuesta a la que ellos van, ¿verdad? Y ellos entienden que deben de cambiar y que tienen que caminar hacia allá, porque hacia este lado no les va a ir bien, van camino a la condenación. Y entienden eso, entonces en su mente dicen: ok, tenemos que cambiar, entienden que hay que cambiar, y lo que hacen es que se vuelven, ¿verdad? Dice: sí, correcto, hay que agarrar hacia allá, pero ¿qué es lo que hacen? En vez de ir hacia allá, caminan hacia atrás. En su mente saben que el camino es hacia aquel lado, pero sus acciones los llevan en el camino equivocado. Y eso está pasando con personas dentro de la iglesia. Eso pasa con hermanos y hermanas que se reúnen en la iglesia. Por eso este mensaje no es solamente para personas de afuera que necesitan venir a la iglesia o reconocer a Jesús. Este mensaje también es relevante el día de hoy dentro de las congregaciones. Porque el arrepentimiento y la conversión, o sea, el arrepentimiento y los frutos son la cara de una misma moneda. Son las dos cosas, no es algo separado. No es únicamente un cambio de mente, es un cambio de actitudes también. Tenemos que demostrar con nuestras acciones frutos dignos de arrepentimiento. ¿Estaremos nosotros caminando en la dirección correcta? Y no les pregunto que si sabemos cuál es la dirección correcta, porque yo sé que todos la sabemos. La pregunta es: ¿estamos caminando en la dirección correcta? ¿Se ajustan lo que creemos, lo que pensamos con nuestras acciones? ¿Estamos mostrando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Por qué creen ustedes que Juan arremete tan duro contra los fariseos y los saduceos cuando se le acercan? Cuando la demás gente se le arrimó, él les predicó y les predicó el arrepentimiento, pero cuando se acercan estas personas, los trata de generación de víboras y les dice: ¿quién les enseñó a ustedes? ¿Quién les dijo que podían huir de la ira venidera? Esto se los dice porque eran el tipo de personas que conocían la voluntad de Dios, pero no la practicaban. Eran personas que entendían cuál era la voluntad de Dios, cuál era el camino correcto, pero con sus vidas caminaban en otra dirección, no daban frutos dignos de arrepentimiento, frutos que representaran que realmente habían entregado su vida al Rey. Los fariseos aparentaban una justicia que no tenían por dentro,
Por dentro estaban corrompidos, pero por fuera aparentaban santidad, aparentaban ser limpios, ser gente justa, ser gente piadosa. Los saduceos eran más bien personas escépticas, eran religiosos, pero eran escépticos. Negaban doctrinas básicas. Ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en los ángeles, no creían en la inmortalidad del alma y en el castigo eterno. Y hoy, dentro de las iglesias, habemos o hay saduceos prácticos. No porque asistan a un lugar y practiquen todas las cosas de los fariseos, pero en la práctica son saduceos. ¿Por qué? Porque en la práctica niegan algunas doctrinas, las entienden, las creen, pero con sus acciones niegan esas doctrinas. ¿Por qué les digo esto? Porque si todos dentro de la iglesia entendiéramos y creyéramos en el castigo eterno, corregiríamos nuestras vidas, no nos jugaríamos el chance, no haríamos las cosas que hacemos a escondidas. Hay un montón de personas que son saduceos prácticos dentro de la iglesia. Con sus acciones niegan las doctrinas, niegan la doctrina del castigo eterno, caminan como que si no existiera el castigo eterno. Eso es un cuento, eso es un mito. No se dan cuenta que realmente un día va a venir el Rey como ladrón en la noche. No creen en la inmortalidad del alma, no viven como que si no hubiera vida después de la muerte. Viven como que si todo termina aquí y ya está, no tuviéramos que dar cuenta un día que va a haber una eternidad, que nuestras almas son eternas y que pasaremos una eternidad en el cielo o en el infierno. Es necesario, hermanos, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Por eso Juan trata a estas personas como generación de víboras. Creían que no necesitaban de verdadero arrepentimiento para salvación. Pensaban que por el simple hecho de ser hijos de Abraham ya estaban bien. Muchas personas dentro de la iglesia piensan que porque un día vinieron, hicieron una oración pequeña diciendo: Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, ya eso es suficiente. No es suficiente, mi hermano. Las acciones nuestras tienen que ir en consecuencia con lo que hemos dicho. Mucha gente dentro de las iglesias quieren a Jesús como Salvador, pero no quieren a Jesús como Señor. Y como hemos visto, o sea, Él es el Rey del universo. Dios es el Rey, el Creador de todo cuanto hay. ¿Cuál debería ser nuestra reacción ante esa realidad? Es humillarnos, es postrarnos delante del Rey. Si nosotros entendiéramos realmente la grandeza de Dios, nuestras vidas cambiarían radicalmente. Nuestra adoración sería diferente. Pero a veces pareciera que inclusive dentro de la iglesia no hemos entendido esta realidad. Por eso es que este mensaje, Dios el Padre, siempre quiso que se mantuviera predicado en el mundo. Desde los antiguos profetas, Jesús, sus discípulos y nosotros, porque es necesario. Hoy hemos predicado únicamente del amor de Dios, pero se nos ha olvidado a la iglesia predicar del juicio que también se aproxima. Y es necesario que hagamos conciencia de esas cosas y que advirtamos a las personas para que escapen de la ira del día del Señor. Para ir terminando, hermanos, no quiero que piensen que por haberle dado tanto énfasis a la acción del arrepentimiento y que es necesario arrepentirse, que estamos enseñando que la salvación es por obras, o que son cosas que yo hago, ¿verdad? Yo me arrepiento y entonces ahora empiezo a tratar de generar frutos o de acciones, ¿verdad? Para que se vea que yo cambié. No, hermanos, no estoy hablando de eso. Es que el verdadero arrepentimiento también incluye la fe. El arrepentimiento y la fe son cosas que van de la mano. La salvación, entendemos nosotros y sabemos que es por fe. Pero, como les digo, que la salvación y la fe vienen de la mano. Quiero que vayamos a Hechos 2, 37 y 38, que dice: al oír esto,
cuando oyeron el mensaje, dice, se compungieron de corazón. Cuando oyeron a Pedro predicar, su corazón sintió algo ahí. Hubo un toque del Espíritu Santo en las vidas de ellos. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos que aquí no les habla directamente de la fe. Usted tiene que tener fe, si no les manda a arrepentirse en ese momento. Por eso digo que la fe y el arrepentimiento vienen de la mano. De hecho, si nosotros leemos los evangelios, no vamos a encontrar ni una sola vez a una persona que haya llegado a una fe verdadera, a una fe sincera, sin primero haberse arrepentido de verdad, sin primero haberse convertido de sus pecados. Así que el arrepentimiento y la conversión van de la mano. Hermanos, yo espero que este mensaje nos haga reflexionar y que nos haga reflexionar en dos direcciones. Uno, primero, que veamos hacia adentro, que nos midamos nosotros mismos, que veamos si realmente estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, porque como les decía, el arrepentimiento y los frutos son parte de la misma moneda, son caras de la misma moneda. Si no estamos reflejando frutos como tiene que ser, probablemente es que nuestro arrepentimiento no haya sido un arrepentimiento genuino. Pablo le habla a la gente y dice que él se alegra porque los había regañado fuertemente y les había hablado duramente, y ese arrepentimiento, ese dolor que les causó, dice que esa tristeza que hubo en ellos fue para que hubiera un arrepentimiento verdadero y que hubo un cambio de conducta de vida, pero que el arrepentimiento que no es de Dios se queda en un puro sentimentalismo, en un puro, ay sí, tengo que cambiar, ay Señor, perdón, me duele y todo, pero salgo y vuelvo a hacer lo mismo. El arrepentimiento verdadero trae en el ser humano un deseo de renunciar al pecado, un odio, por decirlo de alguna forma, hacia el pecado. Y es una persona que constantemente está revisándose, diciéndole, Señor, ayúdame, límpiame, cámbiame cada vez más. Cuando nosotros leemos los salmos y vemos a David arrepintiéndose, ¿verdad? Es un David diciéndole, Señor, cámbiame, crea un corazón nuevo dentro de mí, crea un espíritu recto dentro de mí, lávame con hisopo, no quiero pecar más, quería cambiar de vida. Eso es lo que un cristiano debe hacer, buscar un cambio de vida, rogar, venir delante del Padre. Y ahora, gracias a Dios, tenemos la bendita promesa del Espíritu Santo. Él es el que puede transformar nuestras vidas. Él es el que regenera nuestros corazones. Él es el que nos hace personas nuevas. Por eso es que la Biblia habla de que se necesita un nuevo nacimiento. Es un cambio completo de forma de pensar, de forma de vivir. Es volver a la vida espiritual. Entonces, es necesario que nosotros nos revisemos. Es necesario que miremos por sus frutos, dice, los conoceréis. Mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Es fácil, tenemos que evaluar nuestra conducta diaria, nuestra vida diaria con respecto a la palabra de Dios para ver si estamos caminando en la voluntad de Dios o no. Y segundo, no es solamente mirar hacia nosotros, sino que es también cumplir el mandato del Señor que nos dice que prediquemos este mensaje constantemente. Tenemos familiares, tenemos amigos que no conocen al Rey, amigos que van camino a la destrucción eterna y nosotros no mostramos ni la más mínima compasión ni el más mínimo amor. Los dejamos y a veces nos volvemos indiferentes, la iglesia se ha vuelto indiferente y decimos, allá Él. No es eso, no es allá Él. Es que nosotros nos toca predicar la palabra de Dios, nos toca hacer el llamado al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que se encargará de tocar esas vidas y de transformarlas y que esas personas puedan responder como tiene que ser al arrepentimiento. Pero es tiempo, hermanos, de que de verdad continuemos este mensaje. Es una orden de Dios.
Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Este es el Evangelio. Lo que pasa es que en la actualidad, para llenar iglesias, para llenar lugares, predican la mitad del Evangelio. Predican nada más a un Jesús como Salvador, pero se les olvida predicar a un Jesús que es Señor, que es Rey de Reyes, que es Señor de Señores, que vino en su humillación y que se humilló hasta lo sumo y sufrió muerte y muerte de cruz. Pero Dios, por su obediencia, por su humillación, dice que lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre sobre el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si ese es el Dios de nosotros, ¿cómo tenemos entonces que reaccionar? Rendidos, sumisos, obedientes, orando constantemente. Padre, hágase tu voluntad, así en la tierra como allá en el cielo. Vayamos a Isaías 55, del 6 al 7, para terminar. Y dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Este es el momento, este es el tiempo de que si alguno de nosotros no está caminando conforme a la voluntad de Dios, si alguno de nosotros no ha experimentado un arrepentimiento verdadero, ha aceptado a Jesús únicamente como Salvador, pero no lo ha hecho Señor de su vida, es tiempo. El Señor es generoso para perdonar y de Él recibiremos misericordia. Es tiempo de que prediquemos ese mensaje también a los demás. Que decirle a la gente que busque a Dios mientras se pueda dejar encontrar. Que lo llame mientras esté cercano. Que abandonen su malvado camino y la perversidad de sus pensamientos. Es tiempo de que la iglesia vuelva a predicar ese mensaje. Dice la Biblia que si el Señor retarda su promesa, ¿cuál promesa estaba hablando? De la promesa de su segunda venida, de la promesa de su retorno. Dice que Él retarda su promesa, no porque se le haya olvidado, sino porque Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Voy a pedirle que cierre sus ojos en este momento. Y que ahí donde usted está, le pida al Espíritu Santo que hable a su corazón, que hable a su mente. Y si hay algo que usted considera que necesita cambiar, hermano, este es el momento. El Señor nuestro Dios es generoso para perdonar. El Señor nuestro Dios es grande para brindar misericordia y gracia. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor. Padre, delante de ti no podemos esconder nada. Tú eres el Señor y Dios del universo, el Dios de toda la tierra, el supremo Rey, el Dios todopoderoso, el Creador. Y como Creador eres dueño y Señor de todo cuanto existe, Señor. Padre, y eso incluye nuestras vidas. Te pertenecemos, Señor. Gracias porque tú ofreces salvación, Señor. Pero nosotros, Señor, reconocemos tu grandeza y queremos que seas el Señor de nuestras vidas. Queremos vivir, Señor Jesús, rendidos a tus pies. Queremos vivir en obediencia, no queremos ser más rebeldes. No queremos ser parte, Señor, de esos rebeldes en este mundo, Dios. No queremos seguir la corriente de este mundo, no queremos seguir al príncipe de este mundo. Queremos seguirte a ti, Señor.
Espíritu Santo, haz la obra en nuestros corazones. Toca vidas, Espíritu Santo, el día de hoy. Solo tú puedes hablar a las conciencias y a los corazones. Padre, si hay algo en nosotros, Señor, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos para que podamos tener un arrepentimiento verdadero, una conversión genuina, Señor. Y que nuestras acciones, Señor, sean congruentes con lo que pensamos, con lo que creemos, con lo que hemos estudiado en tu palabra, Señor. Que pueda haber congruencia, Señor, entre nuestra predicación y nuestra vida, Señor. Es más, Señor, que nuestra vida, Señor, sea predicación a los demás. Que nuestra santidad, nuestra justicia, nuestra moralidad, que nuestra forma de vivir, Señor, sea una forma de predicarle al mundo también, Dios. Cómo hace falta, Señor, la santificación en la iglesia. Cómo hace falta, Señor, la santidad en tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Transfórmanos, Espíritu Santo.